Mi vida depende de ti, Señor. Te amo, Señor. Solo a ti la gloria, Dios. Solo a ti la honra, la adoración y la alabanza, Jesús. Queremos exaltar tu nombre y bendecirte, Señor. Queremos adorarte, honrarte y darte gloria, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde, Señor. Buenas tardes a todos los que os estáis conectando ya. Hermano Babis, Dios te bendiga. Hermano Peter, hermana Noemí, Isabel, Miguel. Que el Señor os bendiga y llene vuestras vidas y vuestros hogares en esta tarde. Que el Señor en esta tarde os colme de bendición a cada uno de los que os conectáis. Hermana Isabel, buenas tardes. Dios te bendiga mucho. Cris, hermana mía, que Dios bendiga tu hogar, tu casa y tus hijos. Hermano Mario, Dios te bendiga mucho juntamente con Joana y tu hijo. Que el Señor te bendiga muchísimo. Hermana Blanca, un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Me alegra que estéis por aquí para estar adorando a nuestro Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Ana María, mi Dios te bendiga y te guarde, juntamente con tu hija Esther y tu nieto Josué. Que Dios os bendiga muchísimo en esta tarde también. A Dios la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, hermanos. Qué bueno es reconocer la gloria de Dios y qué bueno es reflexionar sobre la grandeza de nuestro Padre. Y en esta tarde queremos honrar a nuestro Dios y queremos bendecir su santo nombre. Desde el principio de la creación Dios está centrado en que su nombre sea reverenciado y sea adorado. Y el motivo de en esta tarde de estar conectados no es otro que la adoración y la glorificación del nombre santo de nuestro Dios. Por lo tanto, en esta tarde, hermano y hermana mía, que me estás escuchando, si te has conectado o te vas a conectar o vas a ver este vídeo, quiero que sepas algo claro. Este vídeo única y exclusivamente está enfocado en la exaltación del nombre de Dios, que es nombre sobre todo nombre. A Él solo la gloria y la alabanza. Honramos el nombre del Señor. Dios te bendiga, Eduardo. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. Que espero que en esta tarde el Señor toque tu corazón también. Toque tu vida. Y el nombre de Dios sea honrado a través de ti también. Sandrita, Dios te bendiga mucho, Sandra. Que el Señor te bendiga mucho. Vayan compartiendo el vídeo. Vamos a orar primeramente antes de comenzar. Espero que ustedes en sus hogares, hermanos, miren, este tiempo no es para estar de cualquier manera ni de cualquier forma al otro lado del teléfono, ¿no? Este tiempo es para que ustedes estén en reverencia. Este tiempo es para que ustedes rindan su corazón en adoración al Señor. Y no es para estar de cualquier forma en casa. No es para que ustedes tengan el televisor encendido o para que cualquier otro medio esté distrayéndoles. No, este momento es para que ustedes apaguen todo y única y exclusivamente se centren en adorar al Señor. Yo te invito en estos momentos a que no haya nada que te distraiga. Si estás con tu familia, en estos momentos, por favor, uniros como familia a adorar el nombre del Señor. Si en estos momentos estás con tu esposo o tu esposa, únete con tu esposo, tu esposa, tus hijos y adoremos el nombre del Señor. Hermanos, no es para estar distraídos este momento, es para honrarle y darle la adoración y reverencia que Dios se merece por la gloria de su nombre. Amén. Oramos, hermanos. No voy a entretenerme más en esta tarde. Buenas tardes, Miriam. Que el Señor te bendiga mucho y te fortalezca. Y en esta tarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tío Fabián, Dios le bendiga mucho. Me alegro que esté aquí. Le amamos, tío Fabián. El Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Hermano Rafa, Dios te bendiga. Que el Señor bendiga tu vida y tu familia y tu casa. Un abrazo a todos en esta tarde. Recibir un afectuoso abrazo. Os amo con todo el corazón. Oramos, hermanos. Vuelvo a repetir. Únete a tu familia, apaga la tele ahora. Este momento es para adorar al Señor. Y te pido por favor que lo hagas con la máxima reverencia posible. Adora al Señor en estos momentos, iglesia. Padre, en esta tarde nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad,
reconociendo, Señor, nuestra incapacidad para podernos acercarnos a ti a través de nuestros méritos. Señor, en esta tarde venimos delante de ti humillados porque reconocemos que no hay virtud en nosotros ninguna, ni hay obra, Señor, lo suficientemente santa para poder aferrarnos a ella, para acercarnos a ti. Señor, única y exclusivamente si nos acercamos es a través del sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, el cual nos ha abierto la puerta a tu presencia. Si en esta tarde nos acercamos, Señor, es porque la sangre del Calvario todavía está latente, y eso es lo que nos da confianza para acercarnos delante de tu santidad y podernos expresar delante de ti pidiéndote clemencia y pidiendo misericordia en esta tarde. Padre, nos acercamos a ti como hijos que necesitan el trato del Padre, y hoy estamos aquí todos los hermanos que están detrás de este vídeo y juntamente con este siervo tuyo, Señor, porque hemos entendido nuestra gran necesidad de poder, Señor, suplir todas las carencias que hay en nuestro corazón. Padre, necesitamos ser instruidos por tu palabra, necesitamos ser corregidos por tu palabra, necesitamos ser alimentados por tu palabra. Y en esta tarde, Padre, yo te ruego, Señor, que tú obres, Señor. Yo lo único que quiero es que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea, Dios mío, reverenciado por todo el mundo, que como dice tu palabra, que toda rodilla se doble y proclame que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Padre, que tu nombre sea honrado en esta tarde, que es el único objetivo de este vídeo en esta hora. Señor, cada familia, cada persona que vea este vídeo, yo te ruego, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, por amor a tu Hijo, por amor a tu iglesia, en estos momentos, Señor, cada persona que esté viendo este vídeo sea, Dios mío, redarguida, convencida en lo más profundo de su conciencia y de su corazón. Padre, salva las almas, sana las heridas del alma, sana los corazones, restaura las vidas. Que en estos momentos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, sea glorificado. Padre, yo te ruego por cada familia, por cada matrimonio. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que por amor de tu nombre, tú vengas obrando, Señor, conforme a la necesidad real de ellos. Señor, ante ti estamos desnudos. No podemos, Señor, encubrirte nada, Señor. Tú conoces todas nuestras miserias y te pido, por amor a tu nombre, que en estos momentos, Señor, tú vengas tratando con nuestros corazones, porque somos pecadores. Y entre los pecadores, he aquí tu siervo es el primer pecador, Señor. Padre, necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda en esta hora. Señor, ayúdanos, Padre. Sin ti no podemos caminar, sin ti no podemos avanzar, sin ti no podemos vivir, Señor. Hemos comprendido que tú eres lo mejor, Señor, pero en muchas ocasiones caemos, tropezamos, Señor. Nos levantamos, volvemos a tropezar, Señor, y muchas veces, Dios mío, nuestras fuerzas se agotan. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas a los débiles, consueles a los tristes, levantes a los caídos. En esta tarde, Maestro, corrígenos, exhórtanos. Oh Señor, ven con tu Espíritu, por favor. Señor, te necesitamos en esta hora. Amamos tu nombre en esta hora, Señor. Queremos adorarte, Señor, y queremos honrarte a ti. Oh Señor, mira la miseria de los corazones. Mira, Señor, cuánta miseria hay en nosotros. Señor, por favor, haznos ver nuestra miseria, porque es tanta nuestra justificación, Señor. Es tanto lo que nos justificamos delante de ti. Oh, Señor, aparta toda justificación de nuestro corazón y de nuestros labios. Y te pido, Señor, que nos hagas ver nuestro estado a la luz de tu santidad, para que en el nombre de Jesús podamos, Dios mío, ser dóciles en tu trato y poder entregarte, Señor, absolutamente todo, y que tú arranques lo que no te glorifique. Oh Señor, haz de nosotros hombres y mujeres conforme a tu corazón. Haz de nosotros hombres y mujeres conforme a tu deseo. Y si para eso, Dios mío, tienes que hacer lo que sea, hazlo, por favor, aunque duela, Señor. Hazlo. Por favor, arranca de nosotros lo que no te glorifique, lo que no esté honrando tu nombre, lo que no esté glorificando tu nombre. Perdónanos porque muchas veces, Dios mío, no somos medios, Señor, acertados para proyectar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener
esa responsabilidad la cual tú nos has dado de ser representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad y en pureza, Señor. Adoramos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te amamos, te queremos. Señor, en debilidad me presento delante de ti, entendiendo de que cuando soy débil, realmente soy fuerte en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, Iglesia, que el Señor os bendiga en esta hora. Saludos a todos los que os habéis conectados y a todos los que estáis viendo este vídeo. Hermanos, en esta tarde tengo un gran deseo en mi corazón de poder transmitiros esta porción de la Escritura, de la Palabra del Señor, con la intención de que realmente seamos instruidos. La intención de compartir la Palabra de Dios es que cada vez adquiramos más imagen de Dios en nosotros. Hermanos, somos conformados con el tiempo a la imagen de Cristo. Dice la Biblia, contemplando su gloria somos transformados. Por lo tanto, yo quiero contemplar su gloria a través de las Escrituras, y todos los que estamos aquí congregados en esta tarde vamos a contemplar la gloria de Dios a través de las Escrituras, para que esa imagen de Dios sea conformada en nosotros cada día más, a fin de que realmente sea Cristo en nosotros formado. Amén. Yo quería seguir tratando el tema que compartimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre la decadente adoración que hoy en día estamos ejerciendo. Yo la semana pasada hacía reflexión de todo lo que estábamos viviendo y estaba aconteciendo en nuestra sociedad, en nuestros días. Y yo les decía a ustedes que Dios, en su voluntad permisiva, había permitido que entrásemos en este tiempo de exclusión, de exilio. Dios, en su voluntad permisiva, les decía la semana pasada que había permitido que entrásemos en este exilio hacia el interior de nuestros hogares, ¿verdad? Y no solo al interior de nuestros hogares, sino que Dios, en este exilio permisivo, por su parte, nos ha hecho mirar de manera retrospectiva hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón, para que podamos visualizar realmente cómo está nuestro corazón delante del Señor. Hermanos, yo la semana pasada os hablaba de la decadencia en la adoración que ha estado durante largo espacio de tiempo dentro de nuestras iglesias, y de esto creo que no se salva absolutamente nadie. Son muy pocos los que se salvan, hermanos. Yo os puse como ejemplo, arranquemos del libro de Malaquías, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que por voluntad de Dios, a través de su voluntad permisiva, Dios permite que el pueblo de Israel se vaya al exilio a Babilonia. Dentro de los 70 años que dura ese exilio, el pueblo de Israel, hablábamos, sufre la deportación y sufre la subyugación del imperio babilónico. Cumplidos los 70 años, el pueblo vuelve a Jerusalén y vuelve bajo 3 periodos, ¿vale? No vuelve el pueblo de Israel por completo a Jerusalén, sino que vuelve en 3 partes. Y en la primera parte dijimos que estaba de gobernador Nehemías, y Nehemías lo primero que se preocupa es de reconstruir el altar de adoración y el templo. En el segundo periodo del retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, Dios levanta a Esdras. Y en medio del gobierno de Esdras, Dios levanta un gran avivamiento, producto de que Esdras se preocupa de compartir fielmente la ley del Señor. Fruto de compartir fielmente surge un avivamiento. Amén. Después de ese avivamiento ocurre algo inesperado. Ese avivamiento no había sido interiorizado y Israel vuelve a una decadencia espiritual tal y como estaba antes de la deportación de Babilonia. Israel había sido deportado a Babilonia porque Israel había menospreciado la adoración del Señor y realmente la había mezclado con adoración a ídolos, hermanos. Lamentablemente, después del sufrimiento que habían experimentado en la deportación de Babilonia, no fue suficientemente el sufrimiento para cambiarles, sino que realmente no hubo un arrepentimiento genuino, porque después podemos ver a través del profeta que el pueblo vuelve otra vez a la misma decadencia espiritual. Hermanos,
no podemos permitirnos, después de pasado este tiempo que hemos vivido, no podemos permitirnos volver a la misma decadencia espiritual en la cual nos hemos estancado durante muchos años. Hay algo que el Señor me ha hecho reflexionar a través de la palabra del Señor, hermanos. Y lo que me ha hecho reflexionar es que ha sido tal la adoración equivocada que hemos ejercido, hermanos, fruto de que nuestra alabanza no ha ido en consonancia a nuestra manera de vivir. La adoración ha sido algo que realmente se ha malinterpretado durante estos últimos años y hemos centrado la adoración única y exclusivamente al lugar de culto y al tiempo que ejercíamos alabanza en las iglesias. Pero la realidad, hermanos, que eso es un concepto de la adoración equivocado. La adoración es un estilo de vida, de entrega de una voluntad absoluta al Dios del cielo. Hermanos, nuestra vida diaria tiene que ir en consonancia con la alabanza que expresamos en las iglesias. El problema que hemos tenido es que nuestra alabanza y adoración en medio de las iglesias no ha ido en consonancia con nuestra vida diaria, hermanos. Pero hemos sido concebidos en Cristo, hemos sido escogidos en Cristo para tener una vida de adoración continua, para tener una vida de adoración constante. Todo lo que hagamos debe ser en adoración al Señor. Y aquí no hay nada secular, y aquí no hay parte secular y parte espiritual. Todo es espiritual. Amén, hermanos. El mayor problema que tenía el pueblo de Israel, hermanos, el mayor problema que tenía el pueblo de Israel, es que Israel había endurecido su conciencia. Por tanto, había endurecido la conciencia que el pecado la había cauterizado. El mayor problema del pueblo de Israel es que su conciencia se había endurecido tanto por el pecado que cuando es confrontado, él se pone a la defensiva y se aira. Y esto es lo que podemos ver a través del libro de Malaquías. A través del libro de Malaquías podemos ver cómo el pueblo confronta al propio Dios. Dios le da unas razones por las cuales Dios está enojado, por las cuales Dios está dolido con el pueblo, porque el pueblo ha ejercido una adoración que realmente no honraba a Dios. El nombre de Dios ha sido deshonrado a causa de los sacrificios que prestaba el pueblo de Dios. Y el problema que tenemos aquí es que la conciencia del pueblo se ha cauterizado y se ha endurecido tanto que el pueblo entra en rebeldía, entra en ataque al propio Dios. Las conciencias más endurecidas, hermanos, a lo largo de mis años de pastorado, no las he encontrado en el mundo. Las mayores conciencias endurecidas las he encontrado en las bancas de la iglesia, porque he podido ver a través de la predicación santa del Señor, como personas del mundo que habían cometido diferentes errores. Aquí hay un ejemplo vivo entre ustedes. Y la propia palabra del Señor ha derretido esos corazones, ha derretido esas conciencias, y han venido a los pies de Cristo proclamando que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero me he encontrado en las iglesias cientos de personas que se les ha predicado durante años sobre la mentira y siguen mintiendo. Se les ha predicado durante años que deben de perdonar y siguen sin perdonar. Se les ha predicado durante años que deben de dejar de codiciar y siguen codiciando, hermanos. Las mayores conciencias endurecidas no las he encontrado en el mundo, las he encontrado entre los supuestos cristianos. Y el pueblo de Israel, en la época de Malaquías, es confrontado por Dios y el pueblo se rebela contra Dios. Dios en su amor confronta al pueblo, y la primera confrontación que le hace es expresándole su amor y le dice: Israel, yo te he amado. Esto ha sido así, hermanos, desde el mismo jardín del Edén. Cada vez que Dios confrontaba al hombre por su pecado, el hombre se rebelaba contra Dios. En vez del hombre de humillarse y reconocer su pecado, se rebelaba. Hermanos, llevamos mucho tiempo en el exilio de nuestras casas. Dios ha hablado a nuestros corazones y Dios nos ha confrontado con nuestro pecado. Nuestra manera de vivir no ha sido una manera que a Dios le haya agradado. Nuestra manera de vivir no ha ido en consonancia con la adoración que prestábamos en las iglesias. Nuestra adoración en forma de vida de piedad no ha sido una adoración que le ha agradado al Señor. Y Dios está confrontándonos por medio de su palabra. Y lo que menos espera Dios de su pueblo es que el pueblo confronte a Dios, es que el pueblo se rebele contra Dios. Hermanos, Malaquías confronta al pueblo por medio de Dios
y el pueblo se rebela contra Dios. Esto ha sido así desde el jardín del Edén. Los de conciencia endurecida en medio de la corrección se airan. Los de conciencia endurecida en medio de la corrección se enojan. Los de conciencia endurecida en medio de la corrección se vuelven desafiantes. Y esta es una realidad, hermanos. Como pastor muchas veces he tenido que corregir, he tenido que exhortar a muchos hermanos y a muchas hermanas. Unos reverentemente y con lágrimas en sus ojos han reconocido su actitud y se han arrepentido de sus pecados, pero ha habido otros con conciencias endurecidas que en vez de arrepentirse se han airado, han arremetido contra el pastor, han arremetido contra la iglesia y lo peor, han arremetido contra el propio Dios. Pero hoy es tiempo de que te humilles, iglesia. No es tiempo de que te quejes y de que te enojes. No es tiempo de que te rebeles contra Dios. Dios te dice: iglesia, durante mucho tiempo no me has dado una adoración conforme a lo que yo soy. La adoración que ejercéis está basada en vuestros estándares, pero yo he determinado la adoración que yo quiero y esa no me la habéis dado, iglesia del Señor. Por lo tanto, hoy el Señor tiene una palabra para el pueblo de Dios. Y cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a la iglesia local de Santander, de los del Camino. Me refiero a todas las iglesias del mundo entero, llámete como te llames. Dios tiene en contra de la iglesia hoy en día que la adoración que se ha prestado no ha sido en consonancia a la alabanza que se prestaba en los cultos. Los de conciencia endurecida en medio de la corrección se airan. Por eso cuando corriges a una iglesia, por eso cuando corriges a una denominación, enseguida salen los líderes de la iglesia a reclamarte, se airan, se enojan contra la verdad de la palabra del Señor, hermanos. Hoy en día son muchos los de conciencia endurecida, hermanos, al igual que la generación de Malaquías, que el pueblo desafiaba a Dios y se rebelaba contra él. Dios le dice a Israel: Israel, yo te he amado. Y el pueblo responde con una pregunta defensiva, desafiante, acusadora, rebelde. Y la pregunta con la que responde el pueblo es: ¿en qué nos has amado tú? Dios le dice a Israel: Israel, yo te he amado. Y hoy el Señor nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, a las diferentes iglesias en cada ciudad, en cada mundo, en cada país: iglesia, yo te he amado. La pregunta es, hermanos, ¿cómo está respondiendo la iglesia al Señor, hermanos? Cuando Dios confrontó la adoración de Caín en forma de ofrenda, Caín, fruto de una conciencia endurecida, se airó, se enojó y se rebeló. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel presentan ofrenda ante el Señor por una serie de circunstancias que tenían que ver con el corazón. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín. Caín, en vez de reconocer su pecado, dice la palabra del Señor que se aira. Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Fijaos, entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? Es decir, Dios confronta el pecado de Caín y Caín se enoja. Porque son muchos los que cuando son confrontados con el pecado se enojan, se airan. No tienen una actitud humilde para reconocer el pecado. Hermanos, Dios nos ha metido a través de su voluntad permisiva en el exilio de nuestros hogares, y en este tiempo de confinamiento no es para que hayamos estado de cualquier manera, sino para que hagamos una reflexión exhaustiva de nuestra decadencia moral, de nuestra decadencia espiritual, de nuestra decadencia en la adoración. Nuestras vidas no han ido en consonancia a la adoración que Dios reclamaba. Y quizá tú puedes decir: sí, pero si yo estoy haciendo una vida éticamente normal. Pero no se trata de lo que tú creas, se trata de lo que Dios establece como adoración, hermanos. Que no se trata de cualquier adoración, que Dios no se conforma con cualquier adoración, que Dios ha establecido los términos en los cuales se debe de adorar a Dios, hermanos. Dios confronta a Caín y Caín se enoja. Dios confronta a Caín por una adoración inadecuada. La respuesta de Caín es enojo, ira, hasta el punto, hermanos, que mata a su hermano, y Dios sigue confrontándole. ¿Habéis entendido, hermanos? Dios confronta a Caín por una adoración inadecuada y Caín se enoja.
hasta tal punto entra en enojo que mata a su hermano. La conciencia de Caín está tan cauterizada que ha sido capaz de matar a su hermano que ejercía una adoración santa. Porque los de conciencia cauterizada, cuando son reprendidos, cuando son exhortados, no tienen, hermanos, escrúpulos en atentar contra los que adoran en santidad. Amén, porque los que adoran en santidad son los que ponen en evidencia a los que adoran en impiedad, hermanos. Oh, hermanos, Dios sigue confrontando el pecado de Caín, pero su respuesta sigue siendo airada, llena de enojo, desafiante. Fijaos, en el versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? En otras palabras, ¿no eres tú el soberano? ¿No eres el Dios omnisciente, omnipotente? ¿No eres tú el Dios que nos guarda? ¿Me preguntas a mí que dónde está mi hermano? ¿Soy yo acaso guardián de tu hermano, de mi hermano? En otras palabras, estaba poniendo en duda la capacidad de Dios, estaba poniendo en duda la palabra de Dios, estaba poniendo en duda el propio Dios, lleno de ira, de rebeldía y de enojo, hermanos. El pecado es discernible. El pecado se puede discernir, hermanos. Siempre sigue un mismo patrón. Siempre sigue un mismo paso. El pecado es discernible. Sigue un mismo patrón. Pasó con Adán y Eva, hermanos. Con Caín y Abel. Pasó con Israel en la época de Malaquías. Pasó con los escribas y fariseos que, confrontados por Jesús, se airaron y se rebelaron y llevaron a Jesús a la cruz, porque los de conciencia endurecida por el pecado no dudarán en crucificarte, hermano. Los que están cauterizados en sus conciencias por el pecado no dudarán en crucificarte si tú ejerces una adoración santa, pero es preferible ser crucificado por ser un adorador santo que pertenecer al grupo de los de conciencia cauterizada, aunque levantes las manos y como los fariseos te vistas de cristiano. Hoy Dios sigue confrontando a su iglesia por la misma causa que a Israel, la adoración, que durante tanto tiempo hemos ejercido. En muchos casos, para Dios ha sido un fastidio. Para Dios ha sido un fastidio la adoración que hemos ejercido de diferentes lugares, desde diferentes iglesias y desde personas en particular, hermanos. Me encantaría que esto llegase a multitud de personas, hermanos, porque Dios quiere hablar a su pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar a la exhortación de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar a la exhortación que Dios nos está haciendo por medio de su palabra? Dios está cansado de la adoración que no es congruente entre nuestro estilo de vida y la alabanza que ejercemos en la iglesia, porque somos tan profesionales que ahora las iglesias parecen conciertos. Somos tan profesionales que hoy en día hemos utilizado diferentes medios para profesionalizar la adoración en medio de la iglesia, hermanos míos. Pero Dios está cansado de la adoración que no es congruente con un estilo de vida, hermanos. Para Dios es un fastidio, hermanos, esa adoración. Dios nos ha llevado al exilio de nuestros hogares porque quiere tratar con el corazón del hombre, porque quiere tratar con el corazón de la iglesia. Tú que llevas años y que crees que eres un cristiano y te has convertido en un religioso, que te has basado tu vida espiritual en el cumplimiento de un conjunto de normas, Dios te dice: tu adoración me es molesta, porque yo requiero de ti una adoración conforme a lo que yo he determinado en mi palabra. Tu estilo de vida no va en consonancia a la adoración que ejerces en los cultos donde todo el mundo te ve. Como los fariseos que se ponían en las plazas y hacían oraciones grandilocuentes para que todo el mundo les viese y se vestían de filacterias, hermanos. Pero hoy en día Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Que esta pandemia, hermanos, sirva en este tiempo para que hagamos una reflexión de lo que Dios nos quiere hablar. No nos podemos dar el lujo de volver a las iglesias de aquí 15 días o de aquí 2 semanas o una semana, hermanos. Para volver al mismo estado que nos encontramos sería una catástrofe mayor, hermanos. Debemos de volver con una mente renovada, entendiendo que la adoración que Dios quiere de su pueblo es una adoración que está basada en un estilo de vida, de sacrificio, en un estilo de vida de humillación, de consagración y de crucifixión en su totalidad.
Oh, a Dios a la gloria, hermanos. Dios está cansado de la adoración que no es congruente con una vida de santidad. Todas las iglesias que han ejercido una adoración basada en su propio agrado, hermanos, más que en el agrado de Dios, deben arrepentirse. Y me encantaría que lo escucharan esto los diferentes pastores. Y yo me meto, hermanos, yo no me creo aquí el que está en lo correcto, no. La verdad está en Cristo. Nos metemos todos y que se salve quien pueda. Pero todas las iglesias que han ejercido una adoración basada en su propio agrado y satisfacción, tendrían que arrepentirse, tendríamos que arrepentirnos. Todas las iglesias que han diseñado sus servicios para complacer a la audiencia necesitan arrepentirse porque han centrado la adoración en el hombre más que en la exaltación del nombre de Dios. Han centrado la adoración en el sentirse bien de las personas humanas, hermanos. Dios trae un mensaje de advertencia a Israel por medio de Malaquías y se dirige a los sacerdotes, en este caso a los pastores de hoy en día, el cual dice en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, y ahora para vosotros, sacerdotes o pastores, este es el mandamiento. Si no escucháis, y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldiciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Esto es muy serio lo que Dios está hablando al pueblo de Israel. Esto es muy serio, hermanos. Hermanos, y esto, si lo trasladamos al tiempo de ahora, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice que la iglesia es real sacerdocio, es decir, todos somos sacerdotes y todos somos sacrificio. Somos todos sacerdotes y todos somos sacrificios. No justifiques tu pecado. No confrontes contra Dios, iglesia. Hoy hay un mensaje de parte de Dios a su iglesia para que volvamos a la adoración que a Él le agrada. Hoy hay un mensaje de parte de Dios para la iglesia porque hemos estado equivocados. Y quizá creas que estás en un camino correcto. Mira, hermanos, todo esto a mí me ha hecho pensar y en primera persona lo estoy viviendo, hermanos. Soy consciente que en todo este tiempo no le da una adoración al Señor conforme Él se merecía, conforme lo que implica su nombre. Basta de corderos enfermos, hermanos. Dios desea adoración santa. Basta de corderos con mancha. Dios desea una adoración de sacrificio pura. Basta ya de corderos enfermos que pongamos en el sacrificio del altar. Basta ya de vidas enfermas en lo espiritual. Basta ya de vidas manchadas por el pecado. Dios está deseando sacrificio santo y agradable, hermanos. Mirad, hermanos, yo hoy no quiero ser muy largo. Yo quiero traer una breve reflexión al mensaje anterior que prediquemos. Pero quiero deciros dos o tres cositas. Había una oración sacerdotal que Dios dio a Moisés para que los sacerdotes bendijeran al pueblo, y Dios respondía con bendición a esa oración que Dios les había dado al pueblo. En Números capítulo 6, de los versículos 22 al versículo 27, vemos la oración que Dios da a Moisés para que los sacerdotes la pudieran pronunciar para bendecir al pueblo, y Dios, en consonancia de esa oración que iban a pronunciar los sacerdotes, Dios derramaría la bendición para el pueblo. Amén. Fijaos, Números capítulo 6, versículos del 22 en adelante. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y sus hijos y diles: así bendiciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. El Señor responde a Israel en el versículo 2 y dice, Malaquías capítulo 2, versículo 2, dice:
enviaré sobre vosotros maldición y maldiciré vuestras bendiciones. Y en verdad, ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. ¿Qué está diciendo aquí el Señor, hermanos? ¿Qué está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel? Dios se está dirigiendo en base a la oración sacerdotal que ellos estaban ejerciendo para bendecir al pueblo, ¿vale? En el versículo 2 del capítulo 2 de Malaquías, el Señor dice: enviaré sobre vosotros maldición y maldiciré vuestras bendiciones. En otras palabras, Dios está diciendo: por causa de vuestra conciencia endurecida y no aceptar mi reprensión en base a la adoración repugnante que ejercéis, yo responderé de manera contraria a la oración sacerdotal que ejercéis para bendecir a mi pueblo. Esto es muy grande, hermanos. Cuando yo estaba estudiando esto, mi corazón saltaba de gozo, de tristeza, y a la vez, hermanos, aunque había gozo en mi corazón se abría en dos. El Señor está respondiendo a Israel: por causa de vuestra conciencia cauterizada, por no aceptar mi reprensión en consonancia a la adoración repugnante que estáis ejerciendo, la oración sacerdotal que vosotros hacéis, yo responderé contrariamente. Es decir, yo no te voy a bendecir, yo no te voy a guardar, no alzaré sobre ti mi rostro y no te daré paz. En otras palabras, la adoración sacerdotal decía, hermanos, versículo 22 del capítulo 6 de Números, versículo 24, perdón, dice: el Señor te bendiga y te guarde. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: Israel, yo no te voy a bendecir, ni yo te voy a guardar. En otras palabras, Dios le está diciendo, cuando dice en el versículo 25, el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro, el Señor les está diciendo: consecuencia de la conciencia endurecida y de vuestro pecado en vuestra adoración, yo no voy a hacer resplandecer mi rostro sobre vosotros. Yo de vosotros no tendré misericordia y tampoco os voy a dar paz en medio de vosotros. Y dice el versículo 27, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Dios les está diciendo: voy a hacer lo contrario, no os voy a bendecir. En otras palabras, Israel iba a recibir lo contrario a la bendición sacerdotal. Hermanos, la maldición consistía en quitarle su presencia y su gracia. La maldición consistía en quitarle su presencia y su gracia. Hermanos, hoy en día hay muchas iglesias que están ejerciendo como iglesias, y tengo que deciros, como dijo un hombre, si el Espíritu Santo fuera quitado de muchas iglesias, seguirían funcionando simplemente por sistema. Hay iglesias que no están gobernadas por Dios, y sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo. Hay iglesias que no están gobernadas por Dios porque literalmente se han desviado no solo de una adoración santa, sino de una doctrina verdadera. Por lo tanto, están siendo gobernadas por el propio diablo. Sé que es fuerte lo que digo, hermanos, pero es muy real. Hay iglesias que se han apartado del todo de la sana doctrina y de la adoración verdadera, como dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, mensaje a la iglesia de Sardis, escribe el ángel de la iglesia de Sardis: este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Hay iglesias que tienen apariencia de vida, pero hermanos, están muertos. La adoración que ejerce puede ser un gran espectáculo, puede mover emociones, pero no tiene vida. La adoración que ejerce puede ser atrayente a los ojos carnales de los hombres, pero no tienen vida, hermanos. Están muertos literalmente. El espíritu ha sido quitado de muchas iglesias, fruto, hermanos, de una adoración pecaminosa e impía, hermanos. En los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, iglesias enteras apostatarán de la fe. Hoy en día se está ejerciendo adoraciones en medio de las iglesias que están basadas, Dios mío, en el espectáculo y la autosatisfacción de las personas, en la promoción de los cantores, en la promoción de los pastores, pero no en la glorificación del nombre de Dios. Y Dios tiene en contra de estas iglesias, hermanos. Tienes fama, tienes nombre, pero estás muerta. Hay iglesias que son reconocidas por el nombre que tienen y por la fama que tienen. Pero déjame decirte, podrán ser iglesias multitudinarias, de miles de fieles, pero están muertas.
no tienen vida, y puede ser que muevan sentimientos, hasta hagan llorar con los mensajes motivacionales que emplean esos embaucadores y propagandistas, esos mercaderes del evangelio. Pueden ser que muevan emociones y arranquen lágrimas, hermanos, pero no hay vida, hermanos. Israel había deshonrado el nombre de Dios, y la indignación de Dios es mostrada a través del profeta Malaquías. Hoy Dios está indignado a través de la adoración que hemos prestado durante mucho tiempo, hermanos. Dios está indignado. Nuestra manera de vivir no ha ido en consonancia, hermanos, a nuestra manera de alabar, porque en la iglesia quizá hayamos tenido una buena adoración, y las lágrimas corrían por nuestras mejillas y levantábamos las manos y éramos fieles en nuestras ofrendas. Pero la única realidad, hermanos, es que nuestra manera de vivir dista mucho de nuestra manera de alabar. Durante la historia de la humanidad, el problema número uno del creyente ha sido que no ha honrado el nombre de Dios. No hemos honrado, siempre ha sido el mismo problema. El pueblo de Dios siempre se ha desviado de una adoración santa y ha deshonrado el nombre de Dios. Dios le da una constitución, un conjunto de leyes al pueblo de Israel, y entre las tres primeras leyes se encuentra la que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano, hermanos. Dios le da una constitución al pueblo de Israel. En medio de esa constitución le da 10 mandamientos, y entre los primeros 3 mandamientos encontramos el mandamiento del capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? No solo es usar el nombre de Dios de una manera irreverente, no, que no solo es usar el nombre de Dios de una manera irreverente. En cualquier conversación, no, que no solo es eso, también es decir que eres cristiano y usar su nombre y y no vivir en consonancia al nombre que profesas. Eso es usar el nombre de Dios, hermano. La conciencia de Israel estaba tan endurecida que no les importaba el nombre de Dios. No les importaba que el nombre de Dios fuese deshonrado, hermanos. La conciencia del pueblo de Israel estaba endurecida. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Esta frase, hermanos, dice mucho más de lo que parece. Atentos a esto. Por favor, prestar atención a esto. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esta frase dice mucho más de lo que parece. Cuando una frase dice más de lo que parece, es una meiosis. Una meiosis es cuando una frase dice más de lo que parece, ¿vale? Si estás delante de un juez y un juez te dice, si yo fuera tú, no haría esto. Si tú estás delante de un juez, te presentas a un juicio y el juez te dice, si yo fuera tú, no haría esto. Lo que el juez te está diciendo es, si tú haces esto, vas a verte con todo el peso de la justicia sobre ti. ¿Entendéis? Una frase simple, si yo fuera tú no haría esto, es una frase que esconde mucho mensaje. Lo que está diciendo ese juez es, si tú haces esto, todo el peso de la ley caerá sobre ti. Eso mismo es lo que está diciendo aquí. Él no tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios será ejercida sobre todos aquellos que no viven en consonancia, sobre todos aquellos que no viven en consonancia con lo que profesan, hermanos. Tomar el nombre de Dios en vano no es pronunciarle vanamente, es vivir inconsecuentemente al nombre que pronunciamos, hermanos. Gloria al Señor. Lo que el juez está diciendo, si tú haces esto, te la vas a ver con la justicia. Dios ha mostrado mucho interés a lo largo de toda la revelación en mostrar la gloria de su nombre
y que el hombre lo reconozca, hermanos. Dios ha mostrado mucho interés a través de la historia bíblica, hermanos, en que el nombre de Dios debe ser honrado y glorificado. Por eso dice el salmista en el capítulo 8 de los Salmos, versículo 1, «Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos». El salmista, observando la tierra, llegó a la conclusión que todo lo que veía reflejaba la gloria del nombre del Señor. Y eso era motivo para honrar su nombre. Por eso también dice el salmista en el Salmo 106, versículo 8, no obstante, lo salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Es decir, en el primer salmo la creación honra el nombre de Dios. En el siguiente salmo, la salvación que Dios ha manifestado lo hace por amor y gloria de su nombre. Hermanos, Dios no te ha salvado porque tú seas aquí el number one. Dios no te ha salvado porque en ti haya cualidades, porque en ti hubiese algo hermoso. Hermanos, Dios no nos ha salvado porque en nosotros hubiese cualidad alguna. Dios nos salvó por amor a su nombre. Muchos se aferran a Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Hermanos, Dios amó al mundo por amor a sí mismo. Dios amó al mundo por amor a su propio nombre, hermanos. Todo lo que Dios hace es por amor a su nombre. Dios te ha salvado, te ha escogido, te ha santificado, te ha justificado para exaltación de su propio nombre. Porque todo apunta a la glorificación de su nombre. ¿Entendéis, hermanos? Dios, no obstante, lo salvó por amor de su nombre. El Salmo 111, versículo 9, Salmo 111, versículo 9 dice: Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. Una y otra vez vemos en la Escritura reiteradamente que Dios muestra el deseo de mostrar la gloria, la justicia y santidad y honor de su nombre. Dios quiere mostrar a través de su nombre su justicia, su amor, su santidad, su gloria, hermanos. Nadie lo ha explicado mejor que el salmista en el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. A Dios la gloria. Dios ha exaltado su palabra y su nombre por encima de todo. Son muchos los que exaltan el nombre de Dios en las iglesias, pero luego profanan y lo deshonran con su manera de vivir. Son muchos los que exaltan el nombre de Dios en los lugares de culto, pero luego deshonran a Dios, deshonran el nombre de Dios con su manera de vivir. Y no solo deshonran a Dios con su manera de vivir, sino que el nombre de Dios es blasfemado fruto de la deshonra que son para el nombre de Dios esas personas, hermanos. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, hermanos. Fruto de una adoración irreverente, fruto de una adoración impía, la cual se ha visto evidenciada por nuestra manera impía de vivir. El nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, y la blasfemia contra el nombre de Dios no es que blasfemen o maldigan el nombre de Dios, simplemente el hecho de no reconocer a Dios como Dios por la impiedad de los hijos, eso es la blasfemia. Y son muchos los que no quieren reconocer a Dios por la impiedad de los hijos de Dios. ¿Entienden, hermanos? Las consecuencias de la deshonra del nombre de Dios en este tiempo es la blasfemación de su nombre por los paganos, fruto de la adoración impía que ejercen los hijos, hermanos. Y durante muchos años hemos ejercido una adoración que a Dios no le ha agradado. Nuestro comportamiento pone en cuestión la fidelidad, la justicia, la santidad de nuestro Dios, hermanos. Nuestro comportamiento deja en duda todo lo que Dios es cuando profesamos ser hijos de Dios, hermanos. Son muchos los que dicen, bueno, pastor, eso era en el antiguo pacto, en el tiempo de Malaquías. Estamos en el nuevo pacto y las cosas ahora son diferentes. Estamos en el tiempo de la gracia. La realidad, hermanos, es que en el nuevo pacto la gracia empeora la situación.
La gracia endurece aún más la situación. Hebreos capítulo 10, versículos 26 en adelante. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, escuchad lo que dice la palabra del Señor en Hebreos. Los que se aferran al antiguo pacto para decir que eso no nos pertenece a nosotros, que ahora las cosas han cambiado, estamos en la gracia y Dios es más permisivo. Escuchad, hermanos, Dios no es permisivo con el pecado. La gracia no permite el pecado, la gracia limpia el pecado, pero no lo permite. Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expiación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Viejo pacto este es. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Viejo pacto. Pero fijaos, versículo 29. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? ¿Veis? El nuevo pacto, es decir, aún Dios está diciendo, si en el antiguo pacto, por el testimonio de dos o tres testigos, la persona moría fruto de la infracción de la ley, ¿qué pensáis? ¿Que en el nuevo pacto es más permisivo? ¡No! Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Vivir bajo la gracia de Dios no rebaja el estándar de la adoración a Dios. De hecho, hermanos, aumenta nuestra responsabilidad por lo mucho que hemos recibido. Vivir bajo la gracia no nos libra, hermanos, de dedicar al Señor una adoración conforme a Él lo que ha determinado, hermanos. Vivir bajo la gracia de Dios no rebaja el estándar. Al revés, hermanos, la responsabilidad aumenta mucho más. Malaquías pone en evidencia la adoración errada del pueblo o haciendo referencia con lo que administraban los primeros sacerdotes. Es decir, para que me entendáis, Malaquías pone en evidencia la santidad con la que adoraban los primeros sacerdotes, para hacer ver la impiedad con la que adoraban en el tiempo de Malaquías los sacerdotes. Y en el versículo 5 en adelante del capítulo 2 de Malaquías, Dios dice a través del profeta, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Hermanos, ¿sabéis lo que Dios está diciendo aquí a través del profeta? Fijaos, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida. El propósito de Dios en el nuevo pacto ha sido darnos vida. Y vida en abundancia, hermanos. Y eso fue lo que Dios nos ha dado. Y de ellos que se requería, que me reverenciaran. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en el nuevo pacto? Que reverenciemos también su nombre. Y lo hicieron en gran manera. Hermanos, tenemos que decir que nuestros primeros hermanos lo hicieron de una manera gloriosa, hermanos. Tenemos a través de la historia bíblica y de la historia de la iglesia, hemos visto que diferentes hermanos nuestros han reverenciado el nombre de Dios. Y dice en el versículo 6, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. Predicaban la verdad los primeros sacerdotes. Hoy en día se predica mucha mentira, hermanos, y no solo a través de los predicadores, sino también a través del pueblo, por subidas irreverentes. Como dice, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. Hoy en las iglesias tenemos cantidad de hombres con mentes cauterizadas, sin conciencia, sin afecto, que están predicando, hermanos, palabra en nombre de Dios que no tiene nada que ver con lo que Dios ha determinado. Hoy en día se predica en diferentes iglesias
una palabra que no va en consonancia a la adoración que Dios demanda de su pueblo, pero es tiempo que Dios nos haga reflexionar. En el tiempo, hermanos, del profeta Malaquías, en Malaquías les hace reflexionar con los primeros sacerdotes, y Dios hoy nos hace reflexionar con la primera iglesia. La primera iglesia vivía un evangelio aferrado a las escrituras, y hoy necesitamos vivir una adoración, un evangelio aferrado a las escrituras. Dice, no mintieron ni estafaron. Lamentablemente, hoy tenemos gran cantidad de personas que están mintiendo en los púlpitos y fuera de los púlpitos, que por medio de la mentira, hermanos, están coaccionando, y por medio de la mentira están acaparando las masas. Lamentablemente, dice, ni estafaron. Hoy tenemos grandes estafadores en medio de las iglesias, que por medio de la estafa, a través de la escritura, hermanos, manipulándola, tratan de llevar al pueblo a un camino errado, hermanos. Dice, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas. Los primeros sacerdotes andaban con el Señor y tenían vidas de testimonio. Y dice, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. En otras palabras, la condición justa de los sacerdotes hizo volver al pueblo de su vida pecaminosa. Lamentablemente, la condición de muchos pastores hace que hoy en día el pueblo rechace y se vaya al pecado, porque muchos pastores profesan con su boca lo que no viven con sus vidas, y están haciendo que el pueblo retroceda. Pero el pueblo tampoco se queda excluido de esto. Son muchos dentro del pueblo que viven vidas que no son consecuentes a lo que profesan. Están mintiendo también. ¿Por qué? Porque no van en consonancia lo que dicen con lo que viven. Hermanos, iglesia, despierta. Estos comenzaron bien, pero acabaron mal. Los profetas en el tiempo de Malaquías y anteriores comenzaron bien, acabaron mal. Hermanos, nosotros no podemos acabar como ellos. Dios está dando un mensaje de esperanza. Yo quisiera que después de este tiempo de confinamiento, antes de volver a nuestras iglesias, reflexionásemos. Nos arrepintiésemos, volviésemos a la adoración santa, hermanos. Por favor, por lo que más quieras, por la misericordia de Dios, sal de esa adoración que tienes apática, que no es adoración ni es nada. Sal de esa adoración religiosa, que lo único que haces es cumplir con un conjunto de normas que no honran a Dios, y que lo único que calman es tu conciencia, pero que no está bajo los estándares de Dios. Sal de esa adoración pagana, pecaminosa, que la realidad es que está más que claro que nuestra vida no ha sido consonancia a la alabanza que hemos expresado en nuestras iglesias. Iglesia, arrepiéntete. Me gustaría que este vídeo lo compartiesen, por favor, pero no porque esto se haga popular, no, porque el nombre de Dios sea glorificado. Que las iglesias vuelvan al arrepentimiento. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y Dios reclama una adoración genuina. Estamos en los últimos tiempos y la iglesia tiene que volver a la adoración que Dios reclama. Basta ya de corderos con falta. Basta ya de corderos enfermos. Dios quiere una adoración santa, pura, limpia. Hermanos, que Dios trate con nosotros en medio de nuestras vidas. Este era el mensaje de parte del Señor para todos ustedes en este día. Espero que el Señor les haya hablado y les haya instruido. No retrocedan por lo que más quieran. El tiempo se acerca y Dios quiere vidas santas. Dios quiere vidas santas. Os amo en el amor del Señor. Adelante, Iglesia de Jesucristo. Maranata, Cristo viene pronto. Estemos velando con nuestras lámparas encendidas. Que el Señor os bendiga y os guarde.